a tratar de ver hoy día es una introducción al mercado eléctrico para que entiendan más o menos cómo funciona y cómo ustedes en los proyectos que van a realizar van a tener la posibilidad de vender la energía, ¿ya? Entonces, para que entiendan más o menos cómo funciona, cómo son los precios y cómo pueden ustedes comercializar la energía del proyecto que ustedes van a trabajar. Entonces, la agenda de día es vamos a entender cómo está organizado el mercado eléctrico, vamos a ver la programación de la operación, cómo se asigna, quién produce qué cosa. Vamos a entender cómo es la operación del sistema, vamos a ver qué son los costos marginales o cuáles son los costos en verdad, y finalmente vamos a rematar con mercados de contrato. Yo realmente espero no pasarme de la hora, así que voy a poner el cronómetro aquí. 45 minutos a partir de... Partimos ya. Ya, entonces, les contaba que veamos de la organización primero. Nosotros en la clase pasada hicimos una revisión general de lo que era un sistema eléctrico. Ahí vimos nosotros que habían unas redes, los generadores, ¿cierto? Que eran estos circulitos con una colita de chancho, que se conectaban a la red eléctrica y que la red eléctrica consistía en verdad en un sistema de transmisión y después a medida que uno llegaba a la casa había un sistema de distribución que lo que hacían estas distintas etapas es cambiar la tensión o el voltaje de alimentación. Nosotros en la casa tenemos 220 volts, pero en el sistema de transmisión puede llegar a ser tan grande como 500.000 volts o 110.000 volts. Entonces alguien tiene que hacer ese trabajo de disminuir o aumentar la tensión, y eso se llaman transformadores, que son esas líneas zigzagueadas que están ahí en el sistema. Y ahí entonces les contaba yo que en todas partes del planeta los sistemas eléctricos son iguales o funcionan más o menos de la misma manera. Es un gran sistema interconectado que abarca la mayor cantidad, la mayor parte en realidad del territorio nacional. En nuestro caso se llama Sistema Eléctrico Nacional y se usan las siglas SEN, Sistema Eléctrico Nacional. Cubre, no sé, más de 3.000 kilómetros, fácil. Y tenemos más al sur unos sistemas que son más aislados, más chiquititos. Pero, por ejemplo, si uno observa el sistema Magallanes, que es un sistema muy chico que tiene como el 1% más o menos de la generación o del consumo nacional, también tiene generadores, tiene líneas de transmisión, tiene transformadores y tiene un sistema de distribución que en este caso en Magallanes distribuye tanto a Punta Arenas, ¿cierto?, como a otras ciudades cercanas que reciben la alimentación de parte del mismo sistema. Entonces, en Japón, en Estados Unidos, todo siempre es un sistema que tiene generación, transmisión y distribución. ¿Ya? Entonces, para los que no son eléctricos, pero que quieren tener una idea más o menos así, una intuición, se usa mucho, yo uso bastante este monito de la bicicleta en tándem. La bicicleta en tándem sirve para entender más o menos cómo funciona un sistema eléctrico. Abajo tenemos la red de transmisión y tenemos unas cargas que son las flechitas azules, que son los consumos. Y después tenemos los generadores, que son los que proveen la energía. Entonces, los generadores que proveen la energía en el monito de la bicicleta tándem están con una figura que es de color rojo. Y estas figuras lo que hacen es le meten power al asunto, son los pedaleros, son los que pedalean y le ponen la energía al asunto. Y después están las cargas, que son los que van sentados cómodamente ahí de color azul, que no hacen trabajo, ¿cierto?, pero que consumen la energía que producen los generadores, que son los pedaleros. Y en ese símil, lo que es la red de transmisión sería algo así como la cadena de la bicicleta tándem. Entonces, tenemos una bicicleta que tiene unos pedaleros que le ponen energía, que tienen unos señores que son los pasajeros que consumen esa energía,
y tenemos un sistema que une a todas las ruedas de toda la estructura, que es la cadena, que en este caso sería la red de transmisión. Entonces, para que la cosa funcione bien, como cada pedalero solo mira para adelante, se requiere alguien que está ahí con una figura chiquitita que es muy importante, en color amarillo arriba, que es un coordinador que le va diciendo a cada uno qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, supongamos que se sube un nuevo señor azul, un nuevo consumidor. El amarillo le tiene que decir a los pedaleros que pedaleen más fuerte, con más velocidad, porque aumentó la carga. O si este señor amarillo que está acá está viendo que uno de los pedaleros se está inclinando para un lado, le tiene que decir a otro que se incline para el otro lado, porque si no se van a caer. O si un pedalero se cansó, por ejemplo, y quiere descansar un rato, bueno, el resto tiene que tomar la carga. Entonces tiene que haber alguien que coordine eso. Eso que es entendible claramente a nivel de la bicicleta tándem, existe en el sistema eléctrico y se llama Coordinador Eléctrico Nacional. Así se llama, tiene una palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace este Coordinador Eléctrico Nacional? Es una unidad que coordina cuánto se genera, le dice a cada generador lo que tiene que producir para que el sistema funcione, ¿ya? Y el objetivo de este coordinador es preservar, en primer lugar, la seguridad de servicio, o sea, que las luces sigan prendidas, y en segundo lugar, hacer eso de la manera más económica posible sin despilfarrar recursos. Entonces, de nuevo, esto ya algo hablamos la semana pasada, el Sistema Eléctrico Nacional, ¿cierto?, que va de Arica, ¿cierto?, a Chiloé. Este sistema eléctrico nacional, y cualquier sistema eléctrico en realidad, es un conjunto de instalaciones que están conectadas entre sí, o sea, funcionan como un único sistema. La acción, por lo tanto, de un agente afecta al resto. Lo otro interesante es que la energía eléctrica no es diferenciable, o sea, los electrones que llegan a la casa de ustedes, por ejemplo, a satisfacer el consumo de ustedes, no traen una marquita que uno pudiera decir, esto fue generado allá en Colbún, o no, esto lo generó la central de Renca acá. No, es indiferenciable. Una vez que ingresa a la red el electrón o la energía, ya no es diferenciable. Y lo otro es que la energía se tiene que producir en el momento que es consumida. O sea, no se puede almacenar en grandes cantidades, solo en pocas cantidades. Entonces, la operación del sistema con esas restricciones de más arriba debe ser coordinada. Y también lo otro que les dije es que son altísimas inversiones de largo plazo, sobre los 20 años, y son inversiones millonarias. En Chile, toda la energía que se produce, y todos los sistemas que la producen, todos los generadores, más los sistemas que la transportan, o sea, todas las líneas de transmisión, y más todas las empresas de distribución, son todas privadas. Y de hecho Chile comenzó esta cosa en el 82, fue pionero, era la época de la dictadura militar, así que aquí no había no se le preguntaba a nadie que lo que sea, no. Simplemente se convencía el general nomás del momento que era único, ¿verdad? Que era el general Pinochet, y él dijo, ya, ok, vamos a hacer esta ley, y la pasó de un día para otro y listo, y se fue privado. De la noche a la mañana el sistema interconectado central que era en ese entonces, y los sistemas del Norte Grande, todos fueron privados de la noche a la mañana. Entonces, esto fue una tendencia mundial y todavía se mantiene esa tendencia con algunos rezagos. O sea, igual hay países que han como que privatizado y se han devuelto, y hay otros que se han privatizado mucho, en fin, hay de todo un poco en el planeta en este minuto. Nosotros somos completamente privados. Entonces, la organización del mercado es una organización que tiene generadores por un lado, que son los que están en la mano izquierda de la pantalla, en azul, y tiene los consumidores, que son los que consumen esa generación. Y en todo momento lo que se genera tiene que ser igual a lo que se consume. Y para que eso sea así,
existe un coordinador, que es el Coordinador Eléctrico Nacional, que es una unidad que hace las veces de operador de la red y además hace las veces de operador de mercado, o sea, hace las dos pegas. Además de decirle a cada cual cuánto tiene que producir, etcétera, y mantener el sistema funcionando, se preocupa de las plata, de la asignación de los recursos, cuánto cobra qué y quién tiene que pagarle a quién. Estos sistemas se llaman sistemas tipo pool. Pool viene del concepto de piscina en inglés. Significa que cada generador inyecta su energía a una piscina porque es indiferenciable, y en esa piscina ahí está el agua que todos consumen, y cada consumidor va y saca el agua de la piscina. Entonces no es diferenciable, no es que uno pueda decir, estoy sacando agua que entregó tal generador. Simplemente toda el agua se mezcla nomás en la piscina. Entonces por eso se llaman sistemas tipo pool. ¿Sí? Con esto del sistema tipo pool, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con las empresas que dicen que, o que garantizan que están comprando solo energías verdes? Porque si está todo mezclado dentro del sistema eléctrico, entonces yo como empresa no puedo certificar que los electrones que llegaron a mi empresa son verdes o no, ¿cierto? Eso es absolutamente cierto. Eso es absolutamente cierto, tal cual como tú lo dices. Lo que se ocurre es que tú como consumidor, bueno, en otros países existe también, lo que hay es lo siguiente. Tú puedes comprar energía, a ver, lo voy a decir de la siguiente manera. El operador de la red, el Coordinador Eléctrico Nacional, hace la asignación de quién genera en cada minuto. Le dice a cada generador, por ejemplo, Renca, tú ahora vas a generar 100. Esto lo voy a repetir después porque es más larga la explicación, pero en el fondo dice para que sea de la manera más económica posible. Pero si hay en ese minuto un generador verde, por ejemplo, que está generando con energía renovable y es más caro, uno como consumidor podría establecer un convenio con ese generador para que aunque sea más caro, él genere, en vez de que genere alguien que es más eh, contaminante. ¿Ya? Eso existe en otros países, esa estructura existe. Nosotros no la tenemos implementada en este minuto. ¿Ya? En este minuto no existe eso en Chile, sino que lo que existe es simplemente el coordinador eléctrico asigna nomás quién tiene que generar al menor precio posible. Y lo En que sí nosotros Alemania tenemos... se usa ese tipo de sistema, ¿o ¿Perdón? no? Y en Alemania se No. ocupa de ese tipo de... Claro, sí, en Alemania y en otros países se ocupa ese sistema, exactamente. Un poco para... Ya, les voy a contar, de esto vamos a volver después, pero para adelantarle un poquito, para balancear un poco la cosa hacia el lado de las energías renovables, igual a los que contaminan se les pone un impuesto, o sea, se les sube el costo. Entonces, cuando el operador de mercado ve a quién le voy a asignar que genere, a los generadores que son más caros no los hace generar, y esa es una manera de ir controlando el asunto, pero lo vamos a ver enseguida. Entonces, el coordinador es una corporación autónoma de derecho público, sin fines de lucro, ¿cierto? Que lo pagamos todos. Es financiado por los consumidores, el presupuesto tiene que ser aprobado por la Comisión Nacional de Energía, la organización con funciones están regidas por la ley y no forma parte de la administración del Estado. Entonces, no son aplicables las disposiciones especiales de la administración del Estado, sino que es una entidad de una corporación autónoma de derecho público. Coordina la operación del sistema eléctrico nacional, tiene que preservar la seguridad del servicio y de la manera más económica posible. Esto es bien interesante, ¿eh? El coordinador, lo primero que tiene que asegurar es la seguridad y después que sea económico. ¿Eh? Y además tiene que asegurar un tercer elemento que es que tiene que garantizar de que todos los generadores que quieran participar del mercado puedan tener acceso, o sea, que no haya ningún generador que quiera generar y se le diga, no, usted no puede generar, ¿ya? Es el mercado el que decide después con los costos quién va a ser despachado y quién no. Hace un montón de otras cosas también, calcula los costos marginales, hace todo lo que es la operación del mercado. Y esto lo vamos a ver en detalle después, así que voy a pasar un poquito rápido. Esto era lo que me quería detener un poquito acá. La organización del mercado chileno es la que está, traté de ponerlo acá en esta transparencia,
que existe primero que nada el coordinador eléctrico, que es el que coordina todo. Las empresas eléctricas, entre ellas, tienen un mercado que se llama mercado spot, es un mercado entre generadores solamente, ¿ya? O sea, un generador le compra energía a otro generador. Un generador, también se puede decir, le vende energía a otro generador. Compran y venden energía entre ellos los generadores. Ese es un mercado. Existe otro mercado que se llama el mercado de contrato, en el cual la empresa generadora le vende energía a consumidores directamente. Y aquí los consumidores se dividen en tres grandes tipos, pero en el lado izquierdo tenemos los clientes libres, que son clientes que tienen un consumo grande, por ejemplo, una minera. Entonces los clientes libres entran en un trato directo con la generadora para comprar energía. En esa misma categoría caen las empresas distribuidoras, que las empresas distribuidoras lo que tienen son a nosotros nos tiene como clientes cautivos, nosotros somos los clientes regulados, por ejemplo, Enel va y negocia por todos nosotros con una empresa generadora y le compra energía. ¿Ah? Y esa manera de negociar está totalmente regulada y se llama licitación. Y lo vamos a ver un ratito más. Pero en buenas cuentas aquí solo hacen intervenciones de mercado los generadores. Hay solo mercado entre generadores y grandes consumidores, que serían los clientes libres o la empresa distribuidora. Nosotros, por ejemplo, somos clientes regulados y quien negocia con nosotros es directamente la empresa distribuidora. Nosotros no podemos, en nuestras casas, digamos, ir y decirle a Chile, a Enel, oye, ¿sabes qué? Yo te quiero negociar mi... No, no existe ventanilla para eso, ¿ya? Entonces... Profesor, Sí, sí. ¿qué se refiere con clientes auditados? Clientes Costos auditados. Eso. ya, muchas gracias. Lo que hace el Coordinador Eléctrico Nacional, que vamos a llevar al tiro, es que hace el despacho o le dice a cada generadora lo que tiene que generar, primero, respetando que sea seguro el sistema, y en segundo lugar, que sea lo más barato. ¿Y cómo lo hace eso? El Coordinador Eléctrico Nacional le pregunta a cada empresa cuáles son tus costos. Entonces la empresa, por ejemplo, de gas le dice, mira, mis costos son tantos porque el gas me salió tanto ahora, entonces tales son mis costos. O si yo soy una empresa de carbón, le digo, oye, ¿sabéis que el carbón me está saliendo súper caro ahora, me sale tanto? Entonces estos son mis costos. Entonces cada una de las empresas generadoras le tiene que entregar los costos al Coordinador Eléctrico Nacional. Y esos costos se dice que son auditados porque tienen que estar certificados. O sea, no puedo yo como generador arrancarme con los tarros y empezar a poner el valor que yo quiera a mis costos. Tienen que ser costos que están debidamente respaldados. Por eso se llaman costos auditados. Entonces el Coordinador Eléctrico Nacional recibe todos estos costos de cada uno de los generadores y hace una optimización de todo el sistema en base a esa información. ¿Ya? En otros países, aprovechando que estoy leyendo acá al final, existe la figura de lo que se llama el broker o los energy traders, que son empresas que se dedican a juntar hartos clientes con la empresa generadora. O sea, yo, por ejemplo, junto a hartos clientes chicos o medianos, y me hago una bolsa grande de consumo y obtengo un precio mucho mejor para los clientes, y en la pasada yo también recorto un porcentaje para mí. Eso no está permitido en Chile. En Chile no hay brokers ni energy traders. Y en ese caso, ¿cómo se hace con el tema de la red? Con el tema de ¿cuál red? La red de, no sé, por los cables que llegan a las casas, los postes. Eso los tenemos que pagar todos nosotros, va en el precio. En el precio nuestro, en el precio que pagamos, en la tarifa, una parte de la tarifa se va a el precio que hay que pagarle a los dueños de las líneas de transmisión. Los dueños de la línea de transmisión dicen al año, mire, sabe que mis líneas valen tanto, páguenme. Entonces ese costo se reparte entre todos los que usan las líneas de transmisión y cada uno paga un porcentaje. Enel, por ejemplo, paga un porcentaje y Enel nos cobra a nosotros ese porcentaje, nos pasa a nosotros el costo.
Ya, entonces, ¿cómo esto que se hace la programación de la operación? Es un sistema muy complejo que busca optimizar todos los recursos, desde los recursos hidráulicos, en donde se hace una programación que se llama de largo plazo. Los embalses pueden guardar agua entre ahora o los próximos meses o guardarla para el próximo año. Entonces uno podría, hay juegos digamos, hay un juego estratégico ahí. Si el año es seco, por ejemplo, yo voy a tener menos agua. Si el próximo año es seco, yo no voy a tener agua. Si el próximo año es seco, entonces la idea es que almaceno agua. Pero ¿cuánta agua voy a almacenar? Porque si almaceno demasiado y el próximo año es lluvioso, voy a tener que perder agua. En fin, hay todo un tema ahí de cómo se maneja el agua, y eso se hace con el largo plazo, la coordinación hidrotérmica. Típicamente lo hace la CNE, y después viene el Coordinador Eléctrico Nacional, que hace la programación de mediano plazo, de cuáles van a ser las centrales que van a estar en funcionamiento en la próxima semana, incluso durante todo el año. Después hay una programación que se hace en el corto plazo, que se dice ya, de los que están disponibles la próxima semana, van a ser tales y tales. Entonces a los dueños de la empresa generadora les llega una orden que dicen que tienen que estar disponibles la próxima semana. Y después está el despacho horario, que es el despacho económico, que se llama programación horaria, que es el Coordinador Eléctrico Nacional, mediante un sistema de optimización, le dice a cada uno cuánto tiene que generar en cada hora. ¿Cómo se hace esto? Bueno, desde el punto de vista de la programación, se le dice a cada central cuándo tiene que estar disponible, qué días, ¿cierto? Y entre qué más o menos niveles de potencia ellos van a tener que ingresar. Por ejemplo, ahí tiene que estar disponible para el día 1, ¿cierto? Una gran cantidad de azul, que es la energía hidráulica, pero para el día miércoles y el jueves es más pequeña, entonces tiene que tener menos disponibilidad. Para la central térmica a gas, que es la de rojito con las barritas diagonales, bueno, se le dice una cantidad un día, el otro día otro, y así el dueño va sabiendo, el operador va sabiendo cuánto es lo que tiene que generar en cada día. ¿Sí? Con respecto a la diapositiva anterior, donde explicaban los plazos, ¿qué es? No sé si ya lo dijo, ¿qué es el CNE? Que no te alcancé a escuchar lo último que dijiste. Es ¿Qué la es el CNE? Ah, la Comisión Nacional de Energía. La Comisión Nacional de Energía es un ente del gobierno, ya, pues, llamémoslo así, es un ente del gobierno. Ahora es el Ministerio de Energía. La Comisión Nacional de Energía pertenece al Ministerio de Energía, es el Ministerio de Energía. El Ministerio de Energía, que se supone que es el que vela porque todo se haga bien, de manera óptima, y etcétera. Está con unos ojos grandes, se supone, viendo todo este proceso. Bueno, entonces, hay una programación de la operación, está muy regulado, esto está muy ordenado, para que vean que no es al azar ni nada por el estilo, sino que hay alguien que está viendo incluso con 10 años de anticipación qué es lo que está pasando en el sistema, otro que está viendo con 2 años de anticipación, después la semana siguiente, y después el despacho en las 24 horas que es el día, ¿ya? Entonces, se hace todo, aquí les puse esto como ejemplo nomás, que la operación se hace minimizando los costos, por supuesto. Cada generador tiene que poner sus costos de operación, que son los C que están ahí, y estos generalmente son costos de operación lineales, en este caso es no lineal, con un término cuadrático, y se minimiza el costo general, de modo que se satisfaga, que toda la demanda se satisfaga, ¿cierto? Que las restricciones físicas de la red se mantengan, ¿cierto? Uno no quiere que por una línea pase mucha energía, en fin, hay un montón de restricciones. Y todo esto lo mete en una juguera, digamos, por decirlo así, el Coordinador Eléctrico Nacional, y como resultado de eso, le dice a cada generador, en una tablita, para cada hora, de 1 a 24, que es la tablita que está ahí en el lado derecho inferior de la pantalla de ustedes, les dice, mira, para la hora 1, tu generador PG1 tenés que generar 100 megawatts. Tu generador PG2 tenés que generar 50, y etcétera. Y así, PG3 tiene que generar 200, etcétera.
de la minimización, del programa de minimización que hace el Coordinador Eléctrico Nacional, fluye naturalmente el costo marginal del sistema. De la optimización, por supuesto, una de las variables del resultado es el costo marginal del sistema. O sea, cuánto vale satisfacer una unidad adicional de energía. Entonces, esto lo hace para cada hora, de la hora 1 a la hora 24. Entonces, de la hora 1 a la hora 24 se le dice a cada generador qué es lo que tiene que generar. Entonces, aquí llegamos a la primera cosa que es bien interesante de tener en cuenta. Si ustedes son dueños de generadores, ustedes no pueden generar lo que ustedes quieran. Si son dueños de generadores, la regla general es que ustedes deben generar lo que les asigna el coordinador. Hay una salvedad. ¿Profe? ¿Cuál es la salvedad? Los generadores que por la naturaleza del combustible primario, por decirlo así, o de la energía primaria, es variable. Por ejemplo, los generadores eólicos. Un generador eólico genera lo que el viento le está diciendo. Si yo le digo a un generador, supongamos que el PG1 es un generador eólico. Entonces yo le digo genere 100, y no hay 100, y no hay viento, va a generar 0. Entonces estoy en problema. Bueno, lo que se hace en esos casos, se hace una programación considerando una modalidad estimada, una cantidad estimada de viento. ¿Cuánto viento se estima por por las mediciones de viento que se están realizando en este minuto, por la predicción, cómo viene hay formas de predecir el viento, y uno hace una estimación y después se ajusta nomás. Si se le dijo que fuera tanto, que generara, por ejemplo, en este caso 100, y no lo generó, bueno, lo que tiene que hacer es ajustarlo. Entonces, algún otro generador va a tomar ese ajuste, pero en fin. Había una pregunta, profesor. De alguien. Sí, dale nomás. Sí, yo quería preguntar, como está esto de que cada generador no genera lo que quiere, sino lo que el coordinador le dice, ¿cómo funciona? En las diapositivas anteriores veíamos que una minera, por ejemplo, como empresa libre, podía comprarle directamente al generador. Entonces, no sé, yo le compro una cierta cantidad al generador y ya eso ya está como, esa Claro, hay un transacción ya está convenio. hecha, Claro, pero ese generador, por cosas del coordinador, no está sí, generando esa cantidad que me está vendiendo. exactamente. Y ahí cobra sentido, muchas gracias por tu pregunta, y ahí cobra entero sentido el hecho de que si tú tienes, supongamos que tú eres el generador que tiene un convenio con una minera, al cual te comprometiste a venderle 100 megawatt hora, por decirte algo, y tú, el Coordinador Eléctrico Nacional en este minuto te dijo tú tenés que generar 0, tenés que salirte del sistema porque está haciendo, por cualquier razón. La única posibilidad que tú tienes es de comprarle a otro generador que sí está generando en ese minuto. Y por eso tiene sentido este mercado entre generadores que está aquí arriba. ¿Ya? Entonces, a pesar de que tú seas una empresa generadora que en ese minuto no está generando, para honrar el convenio que tienes con tu consumo, le compras, estás obligado, de hecho, estás obligado a comprarle energía a otro generador. Y por eso se genera este mercado entre generadores. Después vamos a ver unos ejemplos específicos numéricos en la próxima clase, en el cual vamos a ver exactamente cómo opera esta cuestión. ¿Ya? Pero por ahora esa es la respuesta. ¿Ok? Perfecto, gracias. Ya. Entonces, estábamos en esto y ya. Y entonces, ¿cómo funciona la cosa? Primero se hace un despacho, ¿cierto? Semanal, a cada cual se le dice más o menos el costo marginal y después, para un día en particular, se hace la optimización y cada cual sabe qué es lo que tiene que generar en cada hora. ¿Ya? Entonces, aquí hay un ejemplo numérico para que lo veamos bien. En esta curva que hay acá, la que está arriba en el lado derecho, lo que tenemos en la línea azul es la demanda agregada del sistema. Es cuánto el consumo del sistema que tienen que satisfacer los generadores. O sea, es todo el agua que le están sacando de la piscina los consumidores.
Entonces, en el gráfico tenemos dos ejes, ¿cierto? Primero el eje vertical, que dice el costo variable en dólares por megawatt hora, nos está diciendo cuánto es el costo que tiene, variable de generación que tiene cada una de las centrales. Y en la horizontal, lo que tenemos son los megawatt hora que genera cada una de las centrales. Entonces, al comienzo, pegadito al cero, ¿cierto? Está las centrales hidráulicas de pasada. Y ahí hay una línea azul que está un poquitito sobre la abscisa, pero que esa línea azul es cercano a cero el valor. Entonces, el costo variable de las centrales hidráulicas de pasada es casi cero, ¿ya? ¿Por qué? Porque el agua no factura, ¿ya? Después vienen las centrales solares ahí arriba, que también tienen un costo muy bajo, cero. Después vienen las centrales eólicas, ahí que tienen un pelín, un poquitito más, subió el costo. Después vienen disponibles las centrales de embalse que también tienen un costo, y así empieza a subir. Después vienen las centrales térmicas a gas, que tienen un valor más caro, que vale 22 megawatts, un poquito más de 22. Después viene, qué sé yo, las centrales a carbón térmicas, que hay algunas que tienen un costo que es 26, después tiene 32, y así las más caras al último son las centrales térmicas a diésel, que son unas centrales caritas que salen $210 por megawatt, ¿ya? Entonces, lo que hace en buenas cuentas es tratar de consumir primero los recursos que son más baratos y después los más caros, ¿cierto? Entonces, cuando la demanda empieza a aumentar, parte de cero la demanda, yo utilizo solo centrales hidráulicas de pasada. Si aumenta la demanda y ya no soy capaz de satisfacerla con las centrales hidráulicas de pasada, uso las centrales solares, después las eólicas, después uso las centrales hidráulicas de embalse, y así, después las centrales térmicas a gas, etc. Entonces, en el ejemplo, supongamos ahora que estamos en una hora, que si yo son las 4 de la mañana, por decirles algo. Ahí está, arriba en la derecha está una columnita roja, ese es el nivel de la demanda. La demanda ahí tiene un cierto valor, no importa cuál valor sea, pero que en el fondo, en el dibujo, en la curva, es esa línea roja horizontal que está ahí. Esa es la cantidad de megawatt horas que se están consumiendo en esa hora y que intersecta justamente a la curva de costos en un nivel de 32. Entonces, lo que tenemos ahí, tenemos centrales térmicas a carbón que están siendo despachadas, tenemos centrales térmicas a gas que están siendo despachadas, todas las centrales hidráulicas de embalse, todas las centrales eólicas, todas las centrales hidráulicas de pasada. Las de la derecha, las centrales térmicas, las que están en amarillo y ahí, las centrales térmicas diésel, no están siendo despachadas, están generando cero. Y por lo tanto, el costo marginal del sistema se obtiene del cruce, ¿cierto?, entre la línea roja, que es la demanda, en megawatt hora, con la curva de costo. Y da $32 por megawatt hora. Ese es el costo marginal a esa hora. Otro ejemplo, supongamos que ha avanzado el día ahora, estamos con la mitad del día, son, qué sé yo, las 14 horas, supongamos que es la hora de ahora, y tenemos una demanda, que es la línea roja, que está ahí, que corta ahora, aumentó, antes estaba en las centrales térmicas, ahora ha aumentado, y corta parte de las centrales térmicas de gas natural. Bueno, entonces esta nueva demanda del sistema, para la hora, en este caso, qué sé yo, la hora acá, tenemos algunas centrales térmicas de gas natural que están siendo despachadas, quienes las más baratas, las más caras del lado derecho de la línea roja no están siendo despachadas, las más caras. Por ejemplo, la del costo marginal 97 o 110, etcétera. Ni las centrales térmicas tampoco, no están siendo despachadas. Solo funcionan las centrales térmicas de gas natural cuyo costo marginal es 75 o menor. Y por supuesto todo el resto, todas las centrales hidráulicas de pasada, todas las centrales eólicas, solares, etcétera, térmicas. Aquí tenemos otro ejemplo, pero ya esto ya no, para qué aburrirlo a ustedes, es la misma cosa, digamos.
Entonces, el despacho de acá que está realizando el coordinador está asignando, entonces, aquí todas las centrales térmicas de gas natural, las de carbón, etcétera, y el comienzo de las centrales, un grupo de centrales térmicas diésel que son las más baratas, que tienen un costo marginal de $125 por megawatt hora. ¿Ya? Entonces, de esa manera se realiza entonces el despacho, Profe, la asignación, ¿sí? y este gráfico, lo ancho de las bandas de cada tipo de central, como los megawatts disponibles, también son variables durante el día, ¿cierto? O sea, a una hora, o sea, durante la noche, por ejemplo, las centrales solares son cero, y Vale. a la hora de mayor sol es mucho más ancho, como... Exacto, exacto, tal cual, tú lo has dicho. Es variable, exactamente, dependiendo de la hora y dependiendo también incluso de la estación, porque por ejemplo, las centrales hidráulicas, tomemos por ejemplo las que están ahí de embalse, tienen una cantidad, un ancho importante, pero si el año es seco, ese ancho es delgadito. Si el año es húmedo, ese ancho es mucho más ancho que el que estaría mostrándose ahí. Efectivamente, tienes razón. Vamos a ver ahora el mercado de contratos. ¿Por qué no salió la otra? Ahí está. Volvamos entonces. El coordinador eléctrico nacional que está ahí en rojito hace este despacho, ¿cierto? Y asigna en cada hora cuánto tiene que generar cada empresa generadora, ¿cierto? Y haciendo eso, en forma simultánea, ¿cierto? Determina cuánto es el costo marginal del sistema, ¿ya? Y las empresas generadoras que tienen convenios, entre ellas se compran y se vende la energía a ese mismo precio costo marginal que determina el coordinador eléctrico nacional, ¿ya? Entonces, este mercado entre generadores se realiza a un precio único. ¿Quién fija ese precio único? El coordinador eléctrico nacional. ¿Cómo? Mediante la optimización del sistema, mediante la determinación de satisfacer la demanda con el mínimo costo para el sistema. Pero también existe este otro mercado, que es el mercado de las empresas generadoras que venden directamente a clientes libres, ¿cierto? O a las grandes empresas distribuidoras. En el caso de los mercados de contratos, se llaman contratos bilaterales porque son convenios que se realizan directamente entre un generador y alguien que les consume. Y son contratos directos con clientes libres. Los clientes libres en general tienen una cierta magnitud, no son nuestras casas, digamos, sino que son pequeños talleres, etc. Un segundito. Esto simplemente es muy simple. Está bien, es parte de eso. El gato. Sí. Ya, vea, les contaba esto, que estos son muy simples, estos contratos bilaterales muy simples, simplemente una transaca, ¿cierto?, entre el generador y el que va a consumir. Ahora los consumidores que tienen grandes espaldas, por supuesto que pueden negociar mejor. Por ejemplo, si yo soy una minera muy grande que tengo mucho consumo, hago una oferta pública. Ya, claro. Efectivamente el gato quería comida. Ya, ya, entonces hace una oferta, qué sé yo, le dice, vengan, ofrézcanme que yo quiero comprar la energía por los próximos 5 años. Entonces hace un llamado y etcétera, y negocia bien. Bueno, yo como generador ahora tengo la opción de negociar mi energía así, pero también la podría negociar totalmente en el mercado spot. Podría yo decir, ¿sabéis qué? Yo no quiero meterme en líos con hacer contrato, con minera y cuestiones, sino que simplemente, ¿sabéis qué? Yo quiero vender toda mi energía al costo marginal. Entonces, simplemente la vendo toda y o podría decir al revés, ¿sabes qué? Yo voy a tratar de vender toda mi energía con contratos bilaterales y después me las arreglo, en fin. Hay distintas maneras de enfrentar la política. Las empresas son libres de escoger lo que ellos quieran. Pero un caso particular de los contratos bilaterales es el que se produce con las licitaciones de suministro eléctrico, que son las distribuidoras.
Las distribuidoras, volviendo un poquito más atrás, las distribuidoras, las empresas distribuidoras que están ahí abajo, tienen que llegar a un acuerdo con las empresas generadoras para la compra y venta de energía. Pero como estamos todos involucrados, y en realidad toda la población, porque los clientes son de... Así que los clientes regulados van y no podemos hacer nosotros mismos la negociación, sino que lo hace la empresa. Entonces, como la empresa está negociando por nosotros, todo eso está regulado. Y hay una ley. Y lo hace directamente a través de unas licitaciones que se llaman. Entonces, lo que hay simplemente acá es un marco regulatorio en el cual la Comisión Nacional de Energía es la que lleva a cabo en realidad esa negociación. Antes se dejaba a la empresa distribuidora que hicieran ellas las negociaciones, pero ahí se produjo o se producían unos enredos más o menos entre porque tenían mucho poder, entonces iban donde las empresas, hacían negociaciones, no del todo transparentes, digámoslo. Entonces, para evitar toda esa cuestión, la comisión dijo ya, chao, yo voy a organizar esta cuestión, vamos a hacer una licitación pública y que ellos vengan y ofrezcan la energía. Y de hecho vamos a hacer plazos de negociaciones grandes, así, qué sé yo, 5, 10, 15, incluso hasta 20 años de plazo. Entonces los productos suministrarse la energía y la potencia en un periodo determinado, y esto se reglamenta por bloques de suministro, en fin, está todo normalizado, para que vean acá hay un ejemplo de lo que pasó en el 2015, ¿sí? ¿Sí? ¿Puede dar el caso de que alguna empresa generadora no pertenezca al sistema eléctrico nacional, sino que suministre directamente a un cliente libre, por ejemplo, a una minera, a una u otra empresa? Sí. Lo que ocurre en esos casos es que o sea, teóricamente lo que hay es lo siguiente: tú podrías, y de hecho tú puedes, y ha ocurrido, tener una central generadora y suministras directamente a ese consumo, y eso queda aislado del sistema. Eso puede pasar. Y ahí es un contrato bilateral entre privados y no lo agarra esta ley de las licitaciones ni nada por el estilo, sino que es un convenio particular. Ahora, típicamente lo que hacen las centrales, por ejemplo, un proyecto minero grande, habla con los generadores usuales, típicamente, con los que ya existen, y para hacer los convenios, pero típicamente ahí, dependiendo de la situación, porque ahora, antes no había muchas líneas de transmisión, pero ahora hay muchas líneas de transmisión en todo el sistema, entonces igual es como difícil que quede que sea un consumo aislado muy importante, a pesar de que hay, pero eso no cae dentro de esto. Pero ese consumo aislado, suponiendo que es totalmente aislado, no intervendría el coordinador eléctrico. No interviene, es un contrato bilateral. Ojo que aquí tampoco interviene, la comisión tampoco interviene en este contrato bilateral que está acá, tampoco interviene, es un trato directo entre privados, simplemente. Interviene sí en de una manera indirecta, en que dice la comisión y tiene el poder: quiero saber cuáles son tus contratos, le puede decir a un generador, dime cuáles son, o a la empresa tanto, pero nada más, ¿ya? Es una cosa entre privados acá, no interviene el Estado acá. Profe, Aquí interviene el Estado en las licitaciones de suministro, ¿sí? profe, Josefina, pasando a otro tema, Dale. como Josefina nos pregunta ahí de cuál es la opinión del comercializador, porque ahora justamente ha estado como en boga este tema, y creo que hace unos 2 días, Sí. una noticia de que el coordinador sugería, como sugerencia a las distribuidoras, que dejaran de vender energía y que solo las operaran las redes. Si acaso puede comentar un poquito de eso y Sí, de la experiencia pero internacional. claro que sí, claro que sí. Sí. Mira, la experiencia internacional dice que lo mejor desde el punto de vista económico, el óptimo, se consigue cuando el operador de los cables no hace venta ni compra de energía, sino que el operador de cables simplemente se preocupa de que los cables funcionen bien, de la seguridad, y de que eso se haga de una manera eficiente.
la comercialización, para que sea óptima desde el punto de vista económico, la tienen que hacer agentes que se dedican a la comercialización. Son agentes especializados que son los brokers. ¿Ah? Entonces, yo personalmente estoy absolutamente a favor de eso. O sea, yo creo que eso va a traer una ruptura de los monopolios actuales que hay de Enel, de un montón de empresas que tienen cautivo a todos nosotros, porque nos alimentamos de sus redes, pero además nos cobran. Claro, Entonces, la eso, libertad del cliente. exactamente. Entonces, exactamente. Entonces, se nos cumplieron los 45 minutos. Efectivamente, ahí hay una. Yo soy totalmente partidario de eso y estoy a favor de eso. Yo creo que además hay teoría económica detrás que lo respalda absolutamente. Ahora, aquí en Chile, como es un monopolio y un negocio tan grande, las empresas distribuidoras tienen mucho poder de influenciar a los tomadores de decisiones y a los reguladores. Pero bueno, ahora están cambiando las situaciones, así que yo espero que ahora sí pase la ley. Entonces, para mostrarles nomás un poco aquí la evolución de las licitaciones, vean ustedes acá, aquí arriba, la curvita de arriba, lo interesante es que en la plomita están los precios que se consiguen después de la licitación. Entonces, aquí en el 2012 hubo una cosa increíble, que imagínense los precios que habían, eran $131 por megawatt hora, a el 2017, en que baja a $32 por megawatt hora. O sea, había una caída desde que partió este sistema de licitaciones. En las licitaciones reflejan muy bien cómo operan los mercados, porque por ejemplo, hasta el 2012 no dejaban que participara la energía renovable. Le ponían una serie de tapiza, no, porque la energía renovable es variable, porque aquí y allá, un montón de argumentos, para que no hubiera competencia, pero a partir del 2012 en adelante empieza a haber competencia, y ustedes ven allá la línea azul, es el número de participantes en las licitaciones. Al principio era uno nomás, imagínense qué escándalo, participó uno nomás y con ese precio inaudito, ese fue un acuerdo claramente entre las empresas. Después hubo dos, $128. Pero después que empezó a haber más competencia, y se obligó a la competencia, participaron 18 oferentes. Profe, ahí Claro, preguntaba, sí, ¿se está viendo la pregunta, no, de Jerónimo? sí, Ah, de ya. que en él no es, claro, en él es solo distribuidora, no es generadora, son otras empresas, están separadas. Ah, ya. Pero, por ejemplo, cuando uno pasa cerca de una central eólica, las torres dicen en él. Claro, Sí, esta desintegración es como bien... en la práctica puede existir esos conflictos porque yo creo que igual los hay. No sé, creo que también está esas empresas grandes que tienen distribuidoras sí. en la misma filial al final, como que son tan grandes que están sí o sí en las tres partes de la cadena. Claro, el tema de la desintegración vertical, que es el tema que estamos hablando, o sea, la integración vertical es cuando es la misma empresa la que genera, la que transmite y la que distribuye, todo es la misma. Eso también se ha ido avanzando en el sentido de que se rompe, o sea, la primera gran ruptura que fue la empresa de transmisión. La empresa de transmisión no puede ser a la vez la generadora y la distribuidora. Después de eso, ha habido mucho movimiento y efectivamente hay mucha teoría al respecto de que dice que una vez que uno rompe eso ya se logra la competencia igual. Porque si yo estoy separado del generador de la distribuidora y la distribuidora está obligada, por ejemplo, en él ya no puede hacer contratos conmigo a solas para callado, sino que hay una licitación pública, eso como que limpia el asunto. Y de hecho uno lo ha visto en la evolución de precios acá, se ve que los precios han bajado y han seguido bajando. De hecho, no me dio el tiempo para ponerlos del año pasado, pero han seguido bajando. En ese gráfico, ¿por qué se dio que una vez que iban bajando los oferentes de 84 hasta 24, el precio siguió bajando?
la energía renovable del 2015, yo diría del 2014, en verdad, incluso a la fecha, ha mantenido una conducta baja a los costos. Increíble, pero fundamentalmente eso se debe a los generadores de las centrales fotovoltaicas. Las centrales fotovoltaicas se pegaron una bajada, sido los chinos, inventaron una manera de hacer calugas fotovoltaicas muy barata. Entonces bajaron el precio, de hecho el precio era como 3 veces ese precio. Lo lograron bajar y siguen bajando. De hecho, todos los años hay una pugna ahora internacional por quién la pone más baja. Bueno, ¿de qué? Interesante la pregunta, no sé por qué. No sé cuál es el negocio ahí de ahora de las energías renovables que usted me menciona. Tal vez podría contarnos un poquito, Josefina. ¿Hizo relación con a qué precio? La respuesta es la siguiente, Josefina. A 24, ya sumamos que estamos aquí en esta curva que está acá. A $24 por megawatt hora es negocio. Es totalmente negocio para las centrales todavía vender energía. Y ganan bastante, o sea, ganan bien. No, hay otros que ganan menos, pero si ellos ofrecen ese precio es porque, perdón, 32,5 es el precio. $32,5 por megawatt hora. A ese precio todavía es negocio. Sí, dale, José. Ahora sí. Lo que pasa es que se supone que de aquí al 2030 quieren introducir una gran cantidad de energía renovable y además también habrían como energías renovables como de cada, como personas particulares generando energía en su casa. Entonces yo creo que podría haber quizás, no lo sé, un exceso, como mucha más oferta de energía, por tanto disminuiría mucho más los precios y mi pregunta es más como ¿cuál sería el negocio ahí? O sea, si hay mucha oferta, como que en general algo, como que el negocio, como la economía, por decirlo así, energética, según yo, caería. Entonces ya no sería negocio tan rentable como lo era, por ejemplo, antes del 2012. Entonces mi pregunta es como, ¿cuál sería el negocio o cómo se mantendría el negocio de la energía cuando haya mucha introducción de energía renovable y ese tipo de cosas? Claro. Mira, claro, muchas gracias por tu pregunta, Josefina. Tu pregunta en realidad apunta a una cuestión bien de fondo, que tiene que ver con el modelo económico con el que estamos usando en el mercado eléctrico. Nuestro modelo es un modelo marginalista. Entonces, lo que yo simplemente te podría decir bajo ese modelo es que, bueno, dejarán de producir las centrales que son más caras y solo quedarán las que son más eficientes. Entonces, si de 24 bajamos a 12, bueno, a 12 será el precio de equilibrio y las que no están dispuestas a generar a ese precio, bueno, dejarán de generar. ¿Qué es lo que uno podría pensar que le va a pasar a las centrales de combustible y carbono, gas? Si no son capaces, bueno, no, y si es 5, y habrá algo, lo que dice la teoría marginalista es que eventualmente va a haber un punto de equilibrio. Igual un punto de equilibrio, igual van a ganar, los incumbentes van a ganar. Les va a ser rentable. Y los que no, bueno, lo sentimos mucho, no se requiere la participación de ellos en el mercado porque no son competitivos. Claro. Esa sería la Y hay que respuesta así como es. Claro, hay que los compromisos de carbono neutralidad, de reducción de emisiones y esas cosas también. Exacto, eso también ayuda mucho, porque cada vez que hay más restricciones sobre los combustibles fósiles, se les pone, por ejemplo, impuesto adicional. Entonces, además de tener que pagar por el combustible, tienen que pagar además un impuesto, y eso lo hace más caro, entonces lo hace menos competitivo, y van a empezar a salir naturalmente del mercado, y van a dejar de funcionar. De hecho, ya hay un montón de centrales de carbón que no están funcionando, o que funcionan muy poco, unos pocos días al año.
Hay centrales a petróleo que solo funcionan unas horas al año, simplemente. Igual les dejo lanzado, porque esto es todo se ve en otros mercados también, ¿ya? Y que tiene que ver con el cero marginal cost que le llaman, que es el costo marginal cero. ¿Qué le va a pasar al modelo cuando en realidad sea cero el costo marginal? Y esa es una pregunta, no sé, yo soy teórico de la economía, puedo responder nomás lo que sí les dije, que es la realidad, que es lo que los actores van a estar siempre y cuando les sea rentable. Pero en el futuro efectivamente hay alguien que avisora que en este mercado y tal vez no, en otros mercados se llegue en algún minuto a una cosa que sea casi cero marginal cost, y ahí qué es lo que va a pasar con el modelo de mercado, la economía social de mercado. Pregunta abierta, no, yo no tengo la respuesta. Bien, yo creo que con eso... Sí, dale. En ese mismo gráfico en el que está en la parte de abajo, ¿por qué hay una diferencia tan grande de repente entre algunos años, por ejemplo el 2015, el 2016? Porque la cantidad de energía es distinta, porque son distintas las compañías. Ponte tú, seguramente el 2015 le tocó a una empresa distribuidora de, qué sé yo, de Antofagasta o de Talca, y el 2016 entró Chilextra, ponte tú. Entonces ahí los bloques de energía, porque como se hacen contratos cada 5 años, 10 años, 20 años, no a todas las empresas les toca en el mismo momento. Por eso hay fluctuaciones de los montos de energía. Ah, ya. Entonces ese gráfico es, digamos, como para una empresa en particular. O varias. Ah, ya. Porque, no, por varias, a las que les tocó. Por ejemplo, el 2017 les tocó a una empresa distribuidora que eran, digamos, o entró en él, pero con muy poco. Eran pocos los bloques que tenía. Pero el 2016 sí, ahí le tocó. Entonces el 2016 hizo los contratos y los convenios para tanta cantidad de energía, y ya después ya no le toca hasta en 5 años después. ¿Te das cuenta? Ah, ok. Ya, Eso. gracias. Una última consulta como para el final de la clase, que Dale. igual un poco fuera del tema, que era, ya que se privatizó todo el sistema eléctrico nacional, o sea, bueno, a nivel nacional, y hay algunas economías en otros lugares del mundo en que se siguió, pero que se salieron de ese modelo hacia algo más estatal, teóricamente o hipotéticamente en Chile, ¿sería posible alguna vez volver a ese modelo estatal de generación eléctrica? ¿O ya la infraestructura privada es demasiada como para volver a ese modelo? Mira, yo creo que a ver, uno siempre puede hacer lo que quiere, ¿no? Pero si tú quieres privatizar el sistema estamos hablando de una cantidad de recursos muy elevados, ¿ah? Que no sé si existan los recursos para hacerlo. ¿Ah? No se me había ocurrido, o sea, yo no he pensado en eso, pero desde el punto de vista, por supuesto, los países siempre pueden hacer lo que estimen conveniente. ¿Ah? No hay nada escrito en piedra, eso ya lo sabemos ya. Ahora, este sistema, tal cual como está, más o menos, nos mantiene todavía con las luces prendidas. Y eso, pues, y al menos yo lo he visto la evolución en los 20 años, ya soy viejo en esto. Y está bien, yo creo que lo han dado bien relativamente el sistema. Y se ha ido perfeccionando, yo creo que ahora está bastante bien. Pero efectivamente, yo creo que si alguien lo quiere privatizar, que los fondos de pensiones que tenemos todos los chilenos, efectivamente, si quisiéramos comprar a las AFP, las podríamos comprar sin ningún problema. Porque el fondo está ahí, ni siquiera lo sentiríamos. Existe el recurso, ¿te das cuenta? Aquí no sé si existe el recurso. No conozco a nadie que haya hecho el cálculo. Menos. Gracias, profe. Ya, listo. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.